¿Quién era Natanael según el Nuevo Testamento? Natanael fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es conocido principalmente por su encuentro inicial con Jesús, registrado en el Evangelio de Juan. En los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se le menciona como Bartolomé, y la mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que Natanael y Bartolomé son la misma persona. Bartolomé es un patronímico, que significa hijo de Tolmai, por lo que Natanael sería su nombre personal. ¿Por qué se le identifica a Natanael con Bartolomé? La identificación de Natanael con Bartolomé se basa en varias observaciones. Primero, en los evangelios sinópticos, Felipe y Bartolomé siempre aparecen juntos en las listas de los apóstoles. En el Evangelio de Juan, Natanael es presentado por Felipe a Jesús. Esta constante asociación sugiere fuertemente que son la misma persona. Además, la ausencia de Natanael en las listas sinópticas y la ausencia de Bartolomé en el Evangelio de Juan refuerzan esta hipótesis. Es una práctica común en la época que una persona tuviera varios nombres o que se le conociera por su nombre personal y por un patronímico. ¿Cuál es el significado del nombre Natanael? El nombre Natanael es de origen hebreo y significa Dios ha dado o don de Dios. Este significado resuena con su papel como uno de los 12 elegidos por Jesús para difundir su mensaje, siendo él mismo un don para la misión. ¿Dónde aparece Natanael por primera vez en la Biblia? Natanael aparece por primera vez y de manera prominente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, es aquí donde tiene su primer y más significativo encuentro con Jesús, facilitado por su amigo Felipe. ¿Cuál es la primera reacción de Natanael al oír hablar de Jesús? Cuando Felipe le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, Natanael responde con escepticismo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esta reacción revela una percepción común de la época sobre Nazaret, una pequeña y poco importante aldea de Galilea, que no se esperaba que fuera el lugar de origen del Mesías. El encuentro con Jesús. ¿Qué le dice Felipe a Natanael para persuadirlo de conocer a Jesús? Felipe no intenta refutar el prejuicio de Natanael, sino que simplemente le dice, ven y ve. Esta invitación directa y personal es una forma eficaz de superar el escepticismo, permitiendo que Natanael experimente la verdad por sí mismo. ¿Qué dice Jesús de Natanael al verlo acercarse? Cuando Jesús ve a Natanael acercarse, hace una observación notable sobre él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esta declaración de Jesús es un testimonio profundo del carácter honesto y sincero de Natanael. ¿Cómo reacciona Natanael a la afirmación de Jesús sobre su carácter? Natanael, sorprendido de que Jesús lo conozca sin haberlo visto antes, pregunta, ¿de dónde me conoces? Esto demuestra su asombro ante el conocimiento sobrenatural de Jesús. ¿Qué le revela Jesús a Natanael que lo convence de su divinidad? Jesús le responde a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esta revelación específica y personal, de un momento privado que Natanael pensaba que nadie conocía, es lo que lo convence. ¿Por qué la higuera es significativa en esta narrativa? La higuera, en el contexto judío, era un lugar común para la meditación, el estudio de la Torá y la oración privada. Es probable que Natanael estuviera en un momento de reflexión personal o espiritual significativa bajo la higuera. El hecho de que Jesús lo viera en un momento tan íntimo, sin estar físicamente presente, demuestra su conocimiento omnisciente y su naturaleza divina. ¿Cuál es la confesión de fe de Natanael después de la revelación de Jesús? Después de la revelación de la higuera, Natanael, ahora completamente convencido, exclama, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta es una de las primeras y más claras confesiones de la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué promesa le hace Jesús a Natanael después de su confesión? Jesús le responde, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y añade, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta promesa alude a la escalera de Jacob y establece a Jesús como el vínculo entre el cielo y la tierra, el mediador de la revelación divina. Natanael como apóstol. ¿Cómo se compara la fe de Natanael con la de otros discípulos iniciales? La fe de Natanael es notable por su rápida y profunda convicción, a pesar de su escepticismo inicial. A diferencia de algunos que siguieron a Jesús por un tiempo antes de comprender plenamente quién era, Natanael llega a una comprensión de la divinidad y realeza de Jesús de manera casi instantánea, basándose en una prueba personal e íntima. ¿Cuál es el significado de Hijo del Hombre en la promesa a Natanael?
Hijo del hombre es un título mesiánico que Jesús usaba con frecuencia para referirse a sí mismo. Subraya tanto su humanidad como su origen divino y su autoridad escatológica. En el contexto de la promesa a Natanael, significa que Jesús mismo es el puente o escalera entre el cielo y la tierra, a través de quien se revela la voluntad de Dios y se accede a la presencia divina. ¿Aparece Natanael en otras narrativas del Evangelio de Juan además de su llamado? Sí, Natanael vuelve a aparecer en Juan 2 después de la resurrección de Jesús. Se le menciona como uno de los 7 discípulos que están con Pedro junto al mar de Tiberíades, Galilea, cuando Jesús resucitado se les aparece y comparte una comida con ellos. Esto demuestra que Natanael continuó siendo parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Por qué es Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño? Esta afirmación de Jesús es un gran cumplido. Un verdadero israelita es alguien que encarna las virtudes del antiguo Israel, alguien honesto, sin doblez, que busca sinceramente la verdad. La ausencia de engaño implica transparencia, sinceridad y una mente abierta a la verdad, incluso si esa verdad desafía sus preconcepciones, como su escepticismo inicial sobre Nazaret. ¿Qué nos enseña la historia de Natanael sobre cómo Jesús llama a sus discípulos? La historia de Natanael ilustra que Jesús llama a personas de diferentes trasfondos y con diversas personalidades. Algunos, como Felipe, están listos para seguir de inmediato. Otros, como Natanael, pueden ser inicialmente escépticos, pero están abiertos a la prueba y a la experiencia personal. Jesús conoce el corazón de cada individuo y los llama de manera única, revelando aspectos de su propia naturaleza para convencerlos. ¿Cuál es la importancia de Natanael en el inicio del ministerio de Jesús? Natanael, al ser uno de los primeros 12, representa la diversidad de aquellos a quienes Jesús llama. Su confesión de fe es una de las más fuertes al principio del ministerio de Jesús y sirve como un poderoso testimonio de la autoridad y divinidad de Jesús para los lectores del Evangelio. Su historia subraya que Jesús no solo es un maestro, sino el Mesías esperado. ¿Qué implicaciones tiene el prejuicio inicial de Natanael sobre Nazaret? El prejuicio de Natanael sobre Nazaret refleja una realidad sociocultural de la época, donde las expectativas mesiánicas se centraban a menudo en lugares más prominentes o en linajes específicos, como Belén. Su escepticismo, aunque mal dirigido, es honesto. Sin embargo, su disposición a venir y ver demuestra una apertura a superar sus propias limitaciones y preconcepciones, lo que es un rasgo admirable. ¿Cómo se relaciona la confesión de Natanael con la de Pedro? La confesión de Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, es una de las primeras confesiones claras de la divinidad de Jesús. Si bien la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es más conocida y fundamental para la Iglesia. La de Natanael precede a la de Pedro y establece un precedente de reconocimiento de la identidad de Jesús por parte de sus primeros seguidores. Ambas son expresiones de una fe revelada. Tradiciones y leyendas post-bíblicas. ¿Qué se sabe de la vida de Natanael, Bartolomé, después de Pentecostés según la tradición cristiana? Según la tradición cristiana, después de Pentecostés, Bartolomé, Natanael, se dedicó a la labor misionera en diversas regiones. Hay varias leyendas sobre sus viajes, pero las más persistentes lo ubican predicando el Evangelio en la India, en Mesopotamia, en Armenia, en Licaonia, Asia Menor y posiblemente en Persia y Egipto. ¿Cuál es la tradición más extendida sobre el martirio de Bartolomé? La tradición más extendida y dramática sobre el martirio de San Bartolomé dice que fue desollado vivo y luego decapitado. Esto habría ocurrido en Albanópolis, Armenia, actualmente parte de Turquía, por orden del rey Astiages, debido a la conversión de su hermano y de muchos de sus súbditos al cristianismo. Por esta razón, San Bartolomé es a menudo representado en el arte con un cuchillo o con su piel desollada. ¿Qué reliquias se asocian con San Bartolomé? Se dice que sus reliquias fueron trasladadas varias veces a lo largo de los siglos. Una parte de ellas se encuentra en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina en Roma, mientras que otras supuestamente se encuentran en la Catedral de Frankfurt y en Canterbury. La autenticidad de estas reliquias, como muchas reliquias antiguas, es objeto de debate histórico. ¿Cómo se celebra a San Bartolomé en el calendario litúrgico? La fiesta de San Bartolomé Apóstol se celebra el 24 de agosto en la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana y algunas iglesias luteranas. En las iglesias ortodoxas orientales y católicas orientales, su fiesta se celebra el 11 de junio. ¿Qué es el Evangelio de Bartolomé y cuál es su estatus? El Evangelio de Bartolomé es un evangelio apócrifo, no canónico, del Nuevo Testamento.
No es reconocido por la Iglesia como parte de la Biblia inspirada y fue probablemente escrito en los siglos 2 o 3 después de Cristo. Contiene diálogos entre Jesús y los discípulos, especialmente Bartolomé, y a menudo trata temas esotéricos o místicos que no se encuentran en los evangelios canónicos. No tiene ninguna relación directa con el apóstol Bartolomé. Reflexiones teológicas y simbólicas. ¿Qué representa Natanael para el cristiano escéptico? Natanael es un modelo para el escéptico honesto. Su historia muestra que está bien tener preguntas y dudas, siempre y cuando uno esté dispuesto a investigar y a confrontar la evidencia. Su disposición a venir y ver es crucial para el crecimiento de la fe. Nos enseña que la fe verdadera no es credulidad ciega, sino una respuesta a la verdad experimentada personalmente. ¿Cómo se relaciona la figura de Natanael con la verdad y el engaño? La afirmación de Jesús de que en Natanael no hay engaño lo posiciona como un modelo de integridad y transparencia. En un mundo donde a menudo se valora la astucia o el subterfugio, Natanael representa la pureza de corazón que es fundamental para entrar en el reino de Dios. Su falta de engaño es lo que lo hace receptivo a la verdad de Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender del diálogo entre Felipe y Natanael? El diálogo entre Felipe y Natanael nos enseña sobre la evangelización efectiva. Felipe no argumenta con Natanael, sino que lo invita a experimentar a Jesús por sí mismo. Esta es una lección valiosa. A menudo, la forma más efectiva de compartir la fe no es a través de debates, sino invitando a otros a un encuentro personal con Cristo. ¿De qué manera la historia de Natanael prefigura la apertura de la fe a los gentiles? Aunque Natanael es un verdadero israelita, su historia, al igual que la de otros discípulos, es un preludio a la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. El reino de Dios, que Jesús establece, es para todos los que creen, independientemente de su origen, y Natanael representa la honestidad y la receptividad que son cualidades universales para la fe. ¿Cuál es el significado de la promesa de ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre? Esta promesa es una afirmación poderosa de la identidad de Jesús. Simboliza que Jesús es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, el medio a través del cual la gracia de Dios fluye hacia la humanidad y las oraciones y alabanzas de la humanidad ascienden a Dios. Es una imagen de Jesús como el único mediador, revelador y puente entre el cielo y la tierra, cumpliendo la profecía de la escalera de Jacob. Preguntas adicionales y profundización. ¿Qué nos dice el nombre Bartolomé sobre su familia o linaje? El nombre Bartolomé es un patronímico arameo, Bartolmai, que significa hijo de Tolmai. Esto nos indica que su padre se llamaba Tolmai. Si bien no sabemos nada más de su familia, este tipo de nombre era común para identificar a las personas en la antigüedad, mostrando su linaje paterno. ¿Existieron otros Natanael importantes en la Biblia? Sí, el nombre Natanael aparece en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, hay un Natanael, hijo de Suar, quien es líder de la tribu de Isaacar durante el Éxodo. También hay un Natanael levita y músico en el tiempo de David y otros mencionados en Esdras y Nehemías. Esto resalta que Natanael era un nombre relativamente común en la época. ¿Cómo encaja la historia de Natanael en el tema de la luz y la verdad en el Evangelio de Juan? La historia de Natanael es un excelente ejemplo del tema de la luz y la verdad en Juan. Natanael, aunque inicialmente en oscuridad por su prejuicio, es traído a la luz de la verdad por Jesús, quien ve en él una sinceridad interior, sin engaño. La revelación de Jesús ilumina la mente y el corazón de Natanael, llevándolo a la fe y a reconocer a Jesús como la luz del mundo. ¿Cuál es la relación entre el escepticismo inicial de Natanael y su posterior fe fuerte? Paradójicamente, su escepticismo inicial es una señal de su honestidad intelectual. No era crédulo. Su fe se construye sobre una base sólida porque no acepta las cosas sin cuestionar. Una vez que Jesús le ofrece una prueba irrefutable, el incidente de la higuera, su mente y corazón, al no tener engaño, abrazan plenamente la verdad. Esto sugiere que la fe que surge del cuestionamiento honesto puede ser más profunda y duradera. ¿Qué implicaciones tiene la expresión el Hijo del Hombre para la teología de Jesús? El Hijo del Hombre es un título con profundas raíces en el Antiguo Testamento, especialmente en Daniel 7. Subraya la humanidad de Jesús, pero también su autoridad divina, su papel como juez escatológico y su función mediadora. Al prometer que Natanael verá los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Jesús está afirmando ser el Mesías y el punto focal de la actividad divina en la tierra. ¿Cómo influyó el encuentro con Jesús en la vida de Natanael para convertirse en misionero?
El encuentro con Jesús transformó a Natanael de un hombre escéptico pero honesto a un creyente comprometido. Su profunda confesión de fe al inicio de su discipulado, junto con la promesa de ver cosas mayores, lo preparó para una vida de servicio. La tradición apostólica que lo muestra predicando en tierras lejanas es un testimonio de cómo la verdad revelada por Jesús lo impulsó a compartirla con otros, superando cualquier prejuicio o temor inicial. ¿Podría la higuera tener un simbolismo más profundo en la cultura judía que justifique su mención? Además de ser un lugar para la meditación, la higuera era un símbolo de paz y prosperidad en Israel, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. La imagen de Natanael bajo la higuera podría evocar una esperanza mesiánica de paz y seguridad. Jesús viéndolo allí podría simbolizar que conocía su corazón y sus anhelos más profundos por la redención de Israel. ¿Qué diferencia hay entre la llamada de Natanael y la de, por ejemplo, Mateo? La llamada de Natanael es más de un encuentro facilitado por un amigo, donde la revelación de Jesús es clave para su fe. Mateo, un publicano, es llamado directamente por Jesús con un simple sígueme, y su obediencia es inmediata y dramática. Ambas llamadas demuestran la diversidad de los métodos de Jesús y de las personas que él elige. Natanael representa la conversión intelectual y del corazón, mientras que Mateo la conversión de la vida y la vocación. ¿Qué importancia tiene que Natanael confiese a Jesús como Rey de Israel? La confesión de Jesús como Rey de Israel es de gran importancia. En el contexto judío, el Rey de Israel era un título mesiánico con implicaciones políticas y teológicas. Natanael, al usar este título, reconoce no solo la divinidad de Jesús sino también su autoridad y su papel como el gobernante esperado del reino de Dios, un reino que trascendería las expectativas terrenales. ¿Cómo se relaciona el testimonio de Natanael con la credibilidad de los evangelios? La historia de Natanael, con su escepticismo inicial y su posterior conversión, añade una capa de autenticidad y credibilidad a los evangelios. No presenta a los discípulos como figuras perfectas que aceptaron a Jesús sin cuestionar. Más bien, muestra a hombres reales con sus dudas y prejuicios, cuya fe se forjó a través de encuentros personales y revelaciones, lo que hace que su testimonio final sea más convincente. Preguntas de aplicación y reflexión. ¿Cómo puede la actitud de Ben y B de Felipe ser aplicada en la evangelización hoy? La invitación Ben y B es un enfoque poderoso y no confrontacional en la evangelización. En lugar de intentar convencer con argumentos, invita a las personas a experimentar a Jesús por sí mismas, a unirse a una comunidad de fe, a leer las Escrituras o a participar en actividades que les permitan encontrarse con Dios. Implica respeto por la autonomía de la otra persona y confianza en el poder de Dios para revelarse. ¿Qué nos enseña la sinceridad de Natanael sobre la búsqueda de la verdad? ¿Qué nos enseña la sinceridad de Natanael sobre la búsqueda de la verdad? La sinceridad de Natanael subraya que la búsqueda honesta de la verdad es esencial para el encuentro con Dios. Aquellos que están genuinamente abiertos a la verdad, incluso si es incómoda o desafiante, son más propensos a reconocerla cuando se les presenta. Nos enseña que Dios se revela a corazones honestos y sin doblez. ¿De qué manera la historia de Natanael desafía nuestros propios prejuicios? La historia de Natanael nos llama a examinar nuestros propios prejuicios, especialmente aquellos basados en el origen, la apariencia o las expectativas sociales. Nos recuerda que no debemos descartar a las personas o ideas simplemente porque provienen de lugares o situaciones inesperadas. La verdad puede surgir de los lugares más humildes o insospechados. ¿Cómo podemos desarrollar un corazón sin engaño como el de Natanael? Desarrollar un corazón sin engaño implica honestidad con uno mismo y con Dios, transparencia en nuestras intenciones, humildad para admitir errores y una constante búsqueda de la verdad. Requiere un esfuerzo consciente para eliminar la hipocresía, la falsedad y la duplicidad en nuestra vida. Es un proceso de purificación interior. ¿Qué significado tiene la promesa de ver cosas mayores para los creyentes de hoy? La promesa de ver cosas mayores es un aliento para todos los creyentes. Significa que nuestra fe inicial es solo el comienzo. A medida que crecemos en nuestra relación con Jesús, experimentaremos revelaciones más profundas de su naturaleza, su poder y su plan. Se nos invita a esperar manifestaciones más grandes de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas y en el mundo. ¿Cómo inspira la perseverancia misionera de Bartolomé a los cristianos actuales? La tradición de la labor misionera de Bartolomé, que lo llevó a tierras lejanas y al martirio, inspira a los cristianos de hoy a la perseverancia en la difusión del Evangelio, incluso frente a la adversidad. Nos recuerda la importancia de la gran comisión y el costo del discipulado, instándonos a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones.
¿Qué nos enseña el contraste entre el escepticismo sobre Nazaret y la afirmación de Jesús como Rey de Israel? Este contraste subraya cómo las expectativas humanas a menudo difieren de la realidad divina. Mientras que los hombres despreciaban a Nazaret, Dios escogió ese lugar humilde para el crecimiento del Mesías. La realeza de Jesús no se ajusta a las categorías terrenales de poder o prestigio, sino que se manifiesta a través de su conocimiento divino y su autoridad espiritual. ¿De qué manera la historia de Natanael resalta la omnisciencia de Jesús? La capacidad de Jesús para conocer el paradero y las actividades privadas de Natanael, debajo de la higuera, antes de conocerlo personalmente es una clara demostración de su omnisciencia. Esta revelación no solo convence a Natanael, sino que también es un testimonio para el lector de que Jesús es más que un simple hombre, posee atributos divinos. ¿Por qué es importante que un apóstol tenga un corazón sin engaño? Para ser un apóstol, es crucial tener un corazón sin engaño porque su misión es representar la verdad de Dios y proclamar el Evangelio con autenticidad. La hipocresía o la falsedad socavarían su mensaje y su testimonio. Un apóstol debe ser un vaso transparente a través del cual la verdad divina pueda fluir sin distorsión. Si Natanael no hubiera ido a ver y ver, ¿qué se habría perdido? Si Natanael no hubiera superado su prejuicio y no hubiera ido a ver y ver, se habría perdido el encuentro personal con Jesús, la revelación de su propia honestidad por parte del Señor, la comprensión de la divinidad de Jesús y, en última instancia, la oportunidad de convertirse en uno de sus 12 apóstoles. Se habría perdido la experiencia transformadora de la verdad que libera y la posibilidad de participar en el cumplimiento de las cosas mayores prometidas por Jesús.